Muy buenas tardes con todas y todos. Reciban un cordial saludo de parte del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, institución comprometida con la difusión del conocimiento jurídico y la promoción de una ciudadanía informada, crítica y participativa. Nos complace darles la más cálida bienvenida a una nueva edición del ciclo de conferencias Lunes de Derecho, espacio pensado para acercar temas jurídicos de interés general a la ciudadanía, de manera clara, accesible y útil para su vida cotidiana. La conferencia que hoy nos convoca lleva por título Hostilidad laboral y acoso, prevención, denuncia y sanción. Con esta actividad se pretende brindarles un enfoque claro y actualizado sobre los conceptos de hostilidad laboral y acoso en el entorno de trabajo, abordando sus diferencias, manifestaciones y consecuencias. Esta conferencia tiene como finalidad fortalecer las capacidades de empleadores, trabajadores y funcionarios públicos para identificar, prevenir y actuar frente a estas conductas, destacando los mecanismos legales de denuncia y las sanciones aplicables de denuncia según la normativa laboral vigente. Asimismo, se promoverá una cultura organizacional basada en el respeto, la dignidad y la integridad en el ámbito laboral. Para explicar este importante tema, contamos con la presencia de una destacada especialista y a quien agradecemos profundamente por haber aceptado nuestra invitación. Se trata de la doctora Valeria Osorio Vélez, de quien leeré brevemente un extracto de su hoja de vida a manera de presentación. La doctora Osorio es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con mención sobresaliente por su tesis sobre arbitraje potestativo en relaciones colectivas de trabajo. Cuenta con un magíster con distinción en gestión de recursos humanos por la Universidad de Sussex, en Inglaterra, y estudios especializados en perspectiva de género para la gestión de organizaciones por la Universidad de Chile. Ha desarrollado una sólida trayectoria en el ámbito laboral, desempeñándose como asociada en prestigiosos estudios jurídicos como Miranda y Amado, donde actualmente labora, y Rubio Leguía Norman, así como asesora en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Su experiencia incluye también consultoría en Iguay, Perú, en las áreas de capital humano y asesoría a personas. En el ámbito académico, ha sido jefa de práctica y docente adjunta en la Pontificia Universidad Católica del Perú, participando en cursos de pregrado y posgrado. Domina el inglés a nivel avanzado y combina su experiencia técnica con un enfoque humano y de equidad de género en la gestión laboral. La exposición de nuestra invitada tendrá una duración aproximada de 70 minutos, tras lo cual abriremos un espacio para sus preguntas, las mismas que podrán hacer llegar a través de la opción Preguntas y Respuestas. Les recordamos también que para acceder a la certificación es necesario permanecer conectados al menos el 90% del tiempo total de la sesión. Finalmente, queremos agradecer sinceramente a cada uno de ustedes por acompañarnos esta tarde. Su participación activa es lo que da sentido a estos encuentros y nos motiva a seguir generando espacios de aprendizaje ciudadano. En nombre de la directora general, la doctora Lorenza Sarre García, le renovamos nuestro saludo y reiteramos nuestro agradecimiento a la doctora Valeria Osorio por su generosa disposición y compromiso con la educación jurídica de nuestro país. Le cedemos entonces, estimada doctora, el uso de la palabra por 70 minutos. Muy buenas tardes y bienvenida a los lunes de Derecho. Hola Jimmy, muy buenas tardes a todos y todas. Por ahora no tengo, ahora sí, ya puedo iniciar mi video. Denme un segundito, me confirman, ya, perfecto. Bueno, muchísimas gracias Jimmy por la presentación, muchísimas gracias también al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos por la invitación. Yo hoy, como ya les ha mencionado Jimmy, les voy a hablar sobre el acoso laboral y otras formas de violencia en el empleo. Para ello he preparado una presentación. Voy a compartir mi pantalla. Les pediría que por favor, apenas puedan verla, me confirmen. Creo que ya se puede ver, ¿correcto? Sí, Sí. doctora. Muchísimas gracias. Pues bien, voy a comenzar. Bueno, la presentación ya está hecha. Yo soy abogada por la PUC, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Soy magíster en la gestión de recursos humanos por la Universidad de Sussex y actualmente me desempeño como asociada del área laboral en el estudio Miranda. Tengo una práctica ya de más de 9 años, enfocada siempre en derecho del trabajo. Y bueno, he tenido la posibilidad tanto de estar en el sector privado como también estar en el sector público. ¿Sí? En el Ministerio de Trabajo concretamente.
Hoy vamos a hablar sobre, como les dije, hostigamiento laboral, otras formas de violencia en el trabajo, cuál es su definición, cuáles son las manifestaciones, cómo podemos reconocer uno de estos actos, cómo podemos actuar también en caso nosotros seamos víctimas de un acto como este, cuáles son esos mecanismos de actuación que contamos tanto a nivel de sector privado como público, ¿sí? Y además también algunas recomendaciones para poder prevenir situaciones de violencia en el trabajo y así poder garantizar espacios seguros para todas y todos. Para ello, primero les quiero plantear un caso que es bastante conocido, de hecho fue emblemático en su momento sobre acoso laboral. Este es un caso que ya tiene aproximadamente unos casi 10 años y ocurrió en Francia. Me refiero al caso de French Telecom, que era una empresa de telefonía que era pública. No obstante, hacia el año 2003, esta empresa, 2003-2004, esta empresa es privatizada. Entonces, cuando entra la nueva directiva, lo que estas personas piensan es, ok, ¿qué podemos hacer para que nuestros procedimientos sean más eficientes y podamos tener una revisión integral de todo el funcionamiento de la entidad, ahora empresa privada? Y lo que ellos señalan es que vamos a hacer un plan de reestructuración para poder hacer más eficiente nuestra operación de los 100.000 puestos de trabajo que actualmente cuenta en la empresa, con los que actualmente cuenta la empresa, vamos a reducir por lo menos unos 20.000 puestos de trabajo. Pero lo tenemos que hacer de forma voluntaria. ¿Cómo podemos lograr que 20.000 puestos de trabajo se eliminen de forma voluntaria? Considerando además que, dado que esta empresa era anteriormente pública, el personal que se encontraba dentro de su estructura tenía la categoría de funcionarios, con lo cual había cierta estabilidad del empleo e iba a ser un poco más difícil, pues, cesarlos de sus trabajos. Entonces, lo que se elabora y se implementa en este caso fue algo denominado la gerencia a través del terror. Esta fue la conclusión a la que llegan finalmente los tribunales que revisan este caso y por el cual de hecho este adquiere mayor importancia en los últimos años. En el 2019 comienzan a salir las sentencias que declaran la culpabilidad y la resolución en relación con las personas responsables de esta gerencia. ¿Qué es lo que comenzó a ocurrir en estos años, una vez que se privatiza la empresa? Lo que se hace son diversas medidas para hostilizar justamente al personal que querían cesar. ¿Cómo concretamente? Por ejemplo, a través de la eliminación de puestos de trabajo. Entonces, yo elimino una cantidad de puestos de trabajo y lo que voy a hacer es recolocar a estas personas en otros puestos que tengan menores responsabilidades, que tengan menores categorías o inclusive que tengan completamente habilidades, funciones distintas a las que anteriormente efectuaban sin darles ningún tipo de preparación, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podía tener una persona que en algún momento había sido un ingeniero que se encargaba de revisar los temas de seguridad y salud y lo que voy a hacer es pasarlo a un puesto de ventas, del cual esta persona no tiene ningún tipo de expertise, ni conocimiento, ni técnica y no lo voy a preparar para ello. Con lo cual genero pues una serie de condiciones, de consecuencias a este personal que las veremos a continuación. Otra medida que se tomó es la sobrecarga de trabajo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, a esta persona que la puse a hacer ventas, no solamente no la voy a preparar para ese trabajo, sino que además le voy a poner metas que son completamente irrazonables para que esa persona las pueda alcanzar, ¿sí? Un tercer método de esta gerencia del terror también fue hacer el micromanagement. ¿Qué significa esto? Que yo te voy a dejar ciertas funciones, pero yo que soy superior jerárquicamente a ti, voy a revisarte todas las cosas y al milímetro cada cosa que hagas. Y cada error que identifique voy a ir y voy a hacértelo saber y no te lo voy a comunicar de buena manera, ¿no? Sino que voy a estar atrás tuyo haciéndote un seguimiento exhaustivo de cada cosa que hagas, cosa que tú eventualmente no te vas a sentir seguro o cómodo porque no hay ningún tipo de confianza, no hay ningún tipo de responsabilidad asignada a ti efectivamente. Entre otras cosas, también hubo casos en los que se aisló a las personas, estas personas ya no sabían cómo, eran constantemente rotadas, ya no sabían quiénes eran sus equipos de trabajo, había una desmotivación generalizada que desencadena justamente en lo siguiente, que son las imágenes que pueden ver al lado izquierdo y por lo cual se hizo tan conocido este caso. ¿Sí? Doctora, Hubo doctora, procesos, disculpe. sí, Sí, doctora, lo que pasa es que me informan que no está corriendo el PPT. a ver, Sí.
Lo, lo, lo paro y vuelvo a compartir, ¿sí? A Sí, ver, dime. doctora, ¿No? están muy atentos las Mu- más de 1.300 personas que nos vienen acompañando hasta este momento, que me han escrito para Muchísimas gracias informar. por su atención y por avisarme. A ver, por favor, estoy nuevamente, estoy nuevamente compartiendo el PPT. Por favor, me Ujú. avisan si puede ver. Sí, le aviso en breve, doctora. A ver, ahí está, ya se visualiza. Faltaría ampliarlo. Sí, Ujú. perfecto. Y ahora sí está corriendo. A ver, bueno. Esto, como les digo, ocasiona lo que demuestran las figuras del lado izquierdo, ¿sí? Que en el 2019 comienzan a salir los resultados de los procesos judiciales. ¿Por qué? Porque hubo un total de 19 personas que cometen suicidios vinculados al sentimiento de desmotivación, al estrés, a la somatización de la hostilidad que vivían laboralmente día a día. Sí, inclusive muchos de estos suicidios ocurrieron en la misma empresa. Sí, hubo casos de personas que se tiraron por la ventana y que cometieron otro tipo de acciones para que quede claro que esto estaba vinculado con su situación laboral. También hubo muchas personas que comunicaron esto a través de cartas y nos explicaban por qué lo hacían. Además, también, además de estos 19 casos, hubo otros casos, aproximadamente unos 13 casos de personas que tuvieron una tentativa de suicidio vinculada también a temas laborales y muchas personas que sufrieron depresión. Todo esto explota a nivel judicial, es uno de los pocos casos que determinan que no solo hubo una responsabilidad de la empresa como tal, ¿sí? Porque la empresa termina pagando, bueno, ha sido sentenciada a pagar una multa millonaria de miles de euros por estos casos, pero también una responsabilidad penal inclusive, y por eso es un caso tan excepcional, del gerente general que fue sentenciado a un periodo de prisión, así como del gerente de recursos humanos. Entonces, con esto ya les quiero ir adelantando un poco, digamos, con un ejemplo bastante fuerte. ¿Qué tipo de manifestaciones vamos a revisar acá que constituyen actos de hostilidad laboral o hostigamiento laboral? ¿Y qué consecuencias pueden traer esos actos, los cuales además nos hablan de la importancia que tiene este tema y por qué debemos seguir hablando, previniendo y concientizándonos? Ahora, como les digo, los objetivos de esta charla es primero entender cuál es el concepto de hostilidad laboral, qué es lo que involucra, cuáles son sus elementos, cómo yo puedo identificar si estoy siendo víctima de un acto de hostilidad laboral. Revisar también cuáles son las manifestaciones, el impacto, porque esto es importante, cuáles son las consecuencias de la hostilidad laboral, que como veremos, no solo es una consecuencia directa, por supuesto, a la persona que es víctima de este tipo de situaciones, sino que también, evidentemente, eso también trae consecuencias para el empleador, para la empresa o para la entidad pública, ¿sí? Además, también, cómo identificar los mecanismos de denuncia y protección. Y por último, pasaremos ya a unas recomendaciones para garantizar espacios libres de violencia. Lo primero que les quiero comentar es por qué es importante hablar del tema, ¿sí? Como ya les adelanté, este tema trae consecuencias a dos niveles. Lo primero es consecuencias para para el personal. Si tú eres una persona que probablemente pasas el mayor tiempo del día en la semana, en los días efectivos de trabajo, justamente coordinando, laborando o dentro de la instalación en donde tú trabajas, lo ideal sería que tú te desarrolles en un ambiente que sea seguro, que te haga sentir tranquilo, tranquila, ¿no? Y en que puedas desarrollarte tanto profesional como personalmente. Si esto no ocurre, evidentemente van a haber una serie de consecuencias, ¿no? Yo, bueno, si es que si siento que estoy siendo hostilizada por una persona que es jerárquicamente superior a mí o por mis pares, probablemente prefiera no ir tanto a mi centro de trabajo, de repente por ahí comienzo a faltar, comienzo además como tengo una falta de concentración, porque estoy todo el rato pensando en esta persona de nuevo me va a dar un comentario que tenga la intención de perjudicarme o de molestarme o hacerme una broma que sea pesada, ¿no? Probablemente voy a tener más posibilidad de incurrir en errores. Y esto inclusive tanto el absentismo como la accidentalidad o el incremento de errores puede provocar que yo pierda el trabajo, ¿no? Y a veces, claro, lo que ven
el jefe o la jefa no es justamente qué es lo que está motivando que yo pueda estar cometiendo estos errores, sino que simplemente va a ver, mira, esta es la evaluación de Valeria, acá ha habido un problema, ha habido un bajo rendimiento respecto del periodo anterior evaluado, bueno, tendrá que irse, ¿no? Pero justamente ahí es importante que nosotros podamos identificar estas situaciones y elevar la voz, ¿no? O tomar acciones preventivas para no llegar a este tipo de situaciones. Esto obviamente también puede producir en la persona que es víctima de estos actos estrés, preocupación, ansiedad y en un nivel máximo que ya es incontrolable puede generar hasta el suicidio, como hemos visto en este caso de French Telecom que les presenté en diapositivas anteriores, ¿no? Socialmente además existe un mayor aislamiento y falta de participación de trabajo en equipo, ¿no? De hecho, de repente yo corriendo con un equipo de 4 personas y entre esas 4 personas está esta persona que tiene actos hostiles conmigo, pero que se lleva muy bien con los demás, entonces realmente yo prefiero trabajar sola, ¿no? No solicitar ayuda, no preguntar por temas que esas personas también puedan instruirme, etcétera. A la vez, como les digo, esto también puede traer consecuencias para el empleador, seas una entidad del Estado o seas una entidad del sector privado. ¿Por qué? Porque hay una eficiencia productiva, ¿no? Por supuesto que en un área en donde hay una persona que baje su rendimiento y que además hayan problemas para que exista un trabajo en equipo, va a haber un resultado que va a impactar respecto a la productividad del área específica. Puede ser tanto de forma cuantitativa, por la cantidad de informes que yo pueda concentrarme para hacer de forma con buena calidad, como cualitativa, ¿no? Que es justamente bajar la calidad de mis entregables. Aumenta el número de accidentes y enfermedades, impacta contra el clima laboral, aumenta la rotación, si una persona pues es constante, si un puesto de trabajo, ¿no? Dejemos a la persona, si un puesto de trabajo normalmente es hostilizado por la persona que está arriba de ella, probablemente va a haber mucha rotación de ese puesto. Y por supuesto que va a haber una baja en la retención de talento, ¿sí? Porque como un buen perfil que encuentra un ambiente hostil de trabajo, se ha ocasionado tanto por sus pares, o por su superior jerárquico, por supuesto que no va a querer quedarse a laborar en esa empresa y buscará otro lugar. Además, ya yéndonos a un tema monetario, eso también supone asunción de costos en caso de demandas. Ahora, vamos a revisar la definición. Esta es una definición que es propuesta que vamos a ver que evoluciona a lo largo del tiempo, ¿sí? Primero, normalmente cuando pensábamos en violencia en el trabajo, lo que más rápido o automáticamente se nos va a venir a la cabeza son los temas físicos, ¿sí? Entonces, esa era una definición bastante antigua, primaria de lo que era violencia en el trabajo. Pero luego nos dimos cuenta que la violencia no solo puede ser ejercida de forma física, sino que también puede ser ejercida de forma verbal, ¿no? Puede tener consecuencias también psicológicas, que no las veas objetivamente. Pero ahí todavía estamos un poco incompletos respecto a la definición, porque estas dos definiciones o estas dos imágenes que les muestro venían de una figura típica que era la jerárquica. Yo solo puedo ser utilizada por una persona que es jerárquicamente superior a mí y eso no es correcto, porque también existen casos en los que pares, compañeros, independientemente de su posición jerárquica, pueden también ejercer violencia o actos de hostilidad en contra mío en el ámbito laboral. Entonces, pasamos de un concepto de violencia física a entender un concepto más amplio de violencia que además engloba no solo esta situación jerárquica, sino que también se da de forma transversal entre pares. Doctora, discúlpeme que le Sí, interrumpa nuevamente. Lo que pasa es que se ha quedado en la lámina 3, doctora. a ver, Perdóneme. ¿qué estará pasando? Muchas gracias por comentarme. Déjeme que lo vuelva a Sí, compartir. sí, no se preocupe, doctora. Gracias a las personas que nos vienen acompañando también y a las que han hecho esta observación, muy A ver, amable. si ya la pueden ver, por favor. A ver, ahora sí está en... Ajá, sí, ahora sí, doctora. Ahora, a ver, miren, voy a hacer Está una en... prueba. Sí, Acá lo pueden ver. sí, está corriendo. Ujú, sí, está en definición ahora. Ujú, ahora sí. Perfecto. Sí, me confirman que Ya. ahora sí. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Más bien que no sé qué estará pasando técnicamente con esto, pero bueno, ya creo que lo hemos superado. Así que continúo.
Ahora, como les decía, vamos a revisar cuál es la definición que propone el convenio número 190 de la OIT. Este convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Este es un convenio que fue ratificado por nuestro país en marzo del año 2022, pero entró en vigencia recién en junio del 2023, con algunos temas seguramente pendientes ya para ser legislados de forma interna. Lo que este convenio nos da es una definición de qué debe ser considerado como violencia y acoso en el mundo del trabajo. Y como pueden ver ahí en la diapositiva he resaltado cuáles son aquellas claves, elementos que hay que verificar para determinar que estamos ante una situación de violencia o acoso en el mundo del trabajo. Según lo que señala el convenio, se indica que eso es un conjunto de comportamientos y prácticas que son inaceptables o de amenazas de realizar tales comportamientos o prácticas. Ahora, estos comportamientos pueden ser manifestados una sola vez o pueden ser de forma repetida, ¿no? Y acá ya nos dice, no es necesario que haya una reiterancia. Y además hay un tercer elemento, que es que tengan por objeto causar o efectivamente lo hagan, ¿sí? O sea, no es necesario que exista el daño necesariamente, pero podría ser susceptible de causar un daño físico, puede ser un daño de cualquier tipo, físico, psicológico, sexual, económico, e inclusive se incluye en esta definición de violencia el acoso y la violencia por razón de género. Entonces, tenemos acá tres elementos: comportamientos, prácticas inaceptables o amenazas de realizar ese tipo de comportamientos que se manifiesten por única vez o de forma reiterada y que causen o puedan causar un daño psicológico, sexual, económico, etcétera, incluyendo los temas vinculados a la violencia y el acoso por razón de género. Entonces, cuando hablamos de los tipos de actos de hostilidad, podemos hablar de dos. Como ya les dije, tenemos primero un tema vertical, que es un acto dirigido por parte de una persona que es jerárquicamente superior, y también el acto horizontal, que es dirigido entre compañeros o compañeras de trabajo. El acto de hostilidad supone que esta conducta afecte o pueda afectar la dignidad del trabajador. Y cuando hablamos de conductas, comportamientos o amenazas de conductas, necesito que pensemos de forma bastante amplia. ¿Qué tipo de actos pueden ser estos? Pueden ser insultos, pueden ser gritos, puede ser falta de reconocimiento a pesar de que esta persona esté desarrollándose bien en el empleo, puede ser que se ignore a esta persona o se le excluya de ciertos espacios de trabajo de forma injustificada, una sobrecarga de trabajo, la eliminación del puesto de trabajo, como lo vimos en el caso que les presenté en la primera diapositiva, entre otras cosas, ¿no? Ahora, vamos a comenzar revisando específicamente cómo es que esto se ha tratado en el sector privado. Como vimos en la tipología, acá podemos ver dos tipos de actos de hostilidad o de acoso. A nivel vertical, esto se ha regulado como hostilidad laboral, es decir, aquel acto que afecte la dignidad del personal por parte de un superior jerárquico está regulado en el artículo 30 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral y tiene un procedimiento específico para accionar, mientras que el acto horizontal no está regulado. Eso quiere decir que no hay ningún mecanismo de denuncia, no hay forma de que yo pueda realizar una queja por sufrir un acto horizontal de este tipo. Esto no es así, lo vamos a revisar en las siguientes diapositivas. Entonces, el artículo 30 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral tiene una tipología de qué se considera como acto de hostilidad. Vamos a revisar cada uno de esos actos a continuación. Lo primero es la falta de pago oportuno del salario. Eso quiere decir que si es que a mí me dejan de pagar en la oportunidad que normalmente ocurre, sea la quincena o sea fin de mes, esto es considerado como un acto de hostilidad, a menos que exista un acto una razón de fuerza mayor o un caso fortuito que esté comprobado. Por ejemplo, ¿no? Hubo pues un problema que fue públicamente conocido con los bancos con los que
en donde yo tengo la cuenta donde me realizan el pago y esto evitó que se pudiera realizar efectivamente el pago de mi salario. Eso es un caso fortuito, es algo externo que no depende de la responsabilidad del empleador en ese caso, con lo cual no podríamos alegar que existe un acto de hostilidad, que hubo un pago inoportuno del salario de forma injustificada. Lo segundo es la reducción de la categoría o del salario, así como el incumplimiento de requisitos objetivos para el ascenso. ¿Qué significa esto? La reducción de la categoría o del salario. La reducción del salario creo que es bastante fácil, quiere decir que te reduzcan el ingreso, el salario básico que se te paga mensualmente, bueno, la remuneración en general, pero la reducción de categoría puede ocurrir también sin que haya una reducción de salario. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un cargo, yo fui asistente, ¿no? Luego ascendí a analista. Pero un día mi superior o superiora jerárquica me dice, oye, mira, toma estas funciones, a partir de ahora vas a realizar estas funciones. Y cuando yo reviso bien, esas funciones correspondían al puesto anterior como asistente que yo desarrollé. Yo voy y me quejo, ¿no? Por ejemplo, con mi jefe y me dice, oye, pero yo no te estoy tocando el salario. Es correcto, no me estás tocando el salario, pero lo que sí hay es una especie de democión, una rebaja en la categoría que yo ya había conseguido, puesto que estoy desarrollando funciones que no corresponden a mi categoría como analista, sino a las que correspondían a mi categoría como asistente, que es algo de jerárquicamente menor grado, ¿no? El traslado del trabajador a otro lugar o de donde presta habitualmente servicios para ocasionar un perjuicio. Entonces, acá habría que preguntarnos, ¿todo traslado del trabajador supone un acto de hostilidad? Y la respuesta es no, no. La misma norma señala que hay que probar esta intención de perjudicar al trabajador. Y para ello me parece importante que nos detengamos unos minutos a hablar del jus variandi. ¿Qué es el jus variandi? Es esta atribución, facultad del empleador de poder realizar cambios a las condiciones laborales del trabajador. Estas condiciones pueden ser los horarios, puede ser el lugar, la forma, la jornada, etcétera. Pero el jus variandi, como cualquier derecho, también tiene una serie de límites. El jus variandi debe ser razonable, debe ser proporcional, debe cumplir con la legalidad. Y esto justamente nos obliga a verificar que no se incurra en ningún tipo de acto de hostilidad, que para este caso específico del traslado del lugar hay que verificar que no se está ocasionando, que no se tiene esa intención de perjudicar al trabajador. Y para ello existen algunos pronunciamientos que se han dado a nivel judicial administrativo. Yo me voy a detener en el administrativo por el Tribunal de Fiscalización Laboral. El Tribunal de Fiscalización Laboral que realiza interpretaciones sobre las normas y la inspección del trabajo vinculantes, ha emitido una serie de pronunciamientos, por lo menos unos 5 pronunciamientos en materia de jus variandi el año pasado. Yo voy a resaltar dos que tienen que ver con el traslado del trabajador. Lo primero que ha señalado el Tribunal de Fiscalización Laboral es que tiene que haber una razonabilidad y justificación para el traslado. Se tiene que determinar a través de indicios y pruebas que se quiso perjudicar al trabajador, que de repente se quiso evitar que el trabajador permanezca en ese centro de trabajo para que no acceda a una promoción, de repente se quiso perjudicar al trabajador puesto que se le está aislando de su familia sin otorgarle ningún tipo de compensación o algo que pueda mitigar ese potencial perjuicio que se le está ocasionando, etcétera. En otro precedente vinculante, Sunafil señala que señala expresamente, de hecho, ¿no? Que no todo traslado significa que estemos frente a un acto de hostilidad. Es necesario verificar si se otorgó, por ejemplo, beneficios económicos para realizar el cambio, que estos beneficios además fueron entregados efectivamente, porque en este caso lo que se estaba analizando es que había un compromiso de entrega. Pero si ese compromiso de entrega no se efectiviza en la realidad, pues no estamos ante un otorgamiento válido de beneficios económicos para mitigar estos posibles perjuicios. Además, si esta entrega de beneficios fueron suficientes, es decir, si es que yo necesito hoy por hoy
recibir una asignación por cambio de puesto, porque estoy elevando mi costo de vida a una ciudad donde el costo de vida es más alto, se debe verificar que esa compensación económica responde justamente a esta variación en mi estilo de vida. Y además, si estos fueron idóneos. Otro acto de hostilidad que establece este artículo es el incumplimiento de medidas de seguridad y salud en el trabajo que pueda afectar o poner en riesgo al trabajador, ¿no? Si es que de repente me asignan un espacio de trabajo y este espacio no tiene las medidas mínimas, no tiene de repente los extintores u otras medidas relacionadas a la preservación de la salud, esto también es considerado un acto de hostilidad. De repente no me dan los equipos de protección personal aplicables y necesarios para esas labores, entre otros. También tenemos como acto de hostilidad el acto de violencia o faltamiento grave de palabra en agravio del trabajador y de su familia, ¿sí? Acá no solamente estamos ante un acto de hostilidad, si es que existe, por ejemplo, algún insulto o alguna difamación en contra del mismo trabajador, sino que se busca darle mayor protección, no solo a él o ella, sino también a toda la familia de esta persona. Los actos de discriminación por razón de sexo, raza, religión o de cualquier otra índole. Y acá es importante también citar otro pronunciamiento del Tribunal de Fiscalización Laboral muestro en pantalla y que establece que se va a incluir como acto de discriminación no solo la discriminación directa, sino también la discriminación indirecta. ¿Y a qué me refiero con esto? La discriminación directa es aquella que, voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo pongo como convocatoria al empleo o como convocatoria a una promoción interna, ¿ya? Que solamente voy a aceptar a hombres. Por ejemplo, eso es una discriminación directa. Ahí me lo están poniendo en mi cara. Yo no voy a poder tener acceso porque no soy hombre, entonces me están discriminando. Pero si yo, por ejemplo, pongo, ¿no? Esta convocatoria de promoción está dirigido o dirigida a personal que tiene por lo menos 9 años de experiencia en tal sector y luego cuando veo dentro de la organización que el personal que tiene esa cantidad de años de experiencia solamente son hombres, tengo una medida que es aparentemente neutral, ¿no? Porque yo estoy haciendo una convocatoria general, no estoy haciendo ninguna diferenciación, pero que en los hechos tiene un efecto de mermar y de cometer un acto de discriminación, porque está siendo finalmente solo dirigida a los hombres que alcancen estos años de experiencia. A eso me refiero con discriminación indirecta. Para seguir, los actos contra la moral y todos aquellos que afecten la dignidad del trabajador. Y acá, si bien como les dije, tenemos una lista que es taxativa sobre qué puede ser considerado un acto de hostilidad, en este esquema vertical del acto de hostilidad desde el superior jerárquico hacia la persona que está subordinada, esto pues abarca cualquier tipo de acto que afecte la dignidad del trabajador, ¿no? Y acá me parece también súper interesante recalcar que existe un pronunciamiento del Tribunal de Fiscalización Laboral que establece y desarrolla el derecho de la ocupación efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona tiene derecho a poder desarrollar funciones que sean claras, específicas a su puesto de trabajo y que además le permiten desarrollarse personalmente. Solo para ampliar un poco en este caso, en el caso concreto, este trabajador se encontraba en su puesto de trabajo, estaba percibiendo su remuneración tal cual, pero no tenía todavía indicaciones de qué labores realizar. Entonces, esta persona va y hace una denuncia ante SUNAFIL y señala esto. Y la defensa de la entidad empleadora fue que no había habido ningún tipo de reducción de nada, se le seguía pagando toda la remuneración, etcétera. Pero lo que señaló acá el tribunal, como les digo, es que justamente el hecho de no asignar labores al trabajador es un acto que atenta contra la dignidad. Por más de que tú le estés pagando la remuneración, lo cierto es que tú tienes que permitirle al trabajador que el trabajo sea un medio de desarrollo profesional y personal. Con lo cual, tenerlo ahí sentado sin realizar ningún tipo de actividad es algo que atenta contra la dignidad y contra su derecho de desarrollo, ¿no? Y la negativa injustificada de realizar ajustes razonables para el personal con discapacidad, ¿no? Como sabemos, cuando tenemos personal con discapacidad,
hay que seguir todo un procedimiento deliberativo para implementar los ajustes razonables, que son medidas que permiten que las personas con discapacidad puedan desarrollarse en un entorno de igualdad de condiciones respecto de sus pares que no tienen discapacidad. Cuando estos ajustes son negados de forma arbitraria, sin seguir seguramente este procedimiento, o cuando este procedimiento ha sido arbitrario, ha tenido decisiones inmotivadas, etcétera, pues también nos encontramos ante un acto de hostilidad. Ahora, en este tipo de hostilidad, la norma es clara que existe un procedimiento para accionar. Yo, como trabajador afectado, voy a emplazar los actos de hostilidad, voy a emplazar a mi entidad empleadora y le voy a decir, oye, mira, esto es lo que ha pasado, voy a acompañarlo con todos los medios probatorios que yo considere convenientes y aplicables. De repente puedo adjuntar correos, capturas de WhatsApp, imágenes, conversaciones, etcétera, a mi emplazamiento y le voy a decir, mira, te estoy dando 6 días para que tú como empleador puedas enmendar tu conducta o presentar tu descargo. El empleador tiene 6 días para enmendar su conducta, mostrar algunos mecanismos o acciones implementadas que demuestren que esto se ha corregido, o en todo caso responderme y decirme, oye, Valeria, en verdad esto, digamos, ha sido una malinterpretación, etcétera. Si es que no ocurre, si es que no me presentan ningún tipo de descargo, si no hay ningún tipo de enmienda, o si de repente el descargo me parece a mí insuficiente, me parece que es falso, yo puedo darme por despedida y recién ahí puedo accionar judicialmente. ¿Qué es lo que voy a solicitar? Voy a solicitar que se me pague la indemnización por daños, perdón, por despido arbitrario, que es igual a una remuneración y media por cada año de servicios en caso yo sea personal a plazo indefinido, o una remuneración y media por cada mes que falte para concluir mi contrato a plazo fijo en caso sea una trabajadora contratada a plazo fijo. Ahora, la hostilidad laboral horizontal. Como les dije, a diferencia de la hostilidad laboral vertical, no existe un procedimiento como el que acabamos de revisar en la diapositiva anterior. Pero eso no quiere decir que yo no pueda accionar ante ellos si de repente tengo alguna compañera o algún compañero de trabajo que están realizando actos que afecten mi dignidad, que me están fastidiando, que están hablando de mí, me están dando manifestaciones denigrantes, etcétera. Previamente a ello, sí me parece importante señalar que a nivel, digamos, doctrinario se conocen dos tipos de hostilidad laboral horizontal. La primera es el acoso psicológico o el mobbing, que supone acciones contra la reputación, acciones denigrantes de las convicciones de la persona afectada, injerencias en su vida privada, acciones destinadas a tener un efecto insultante o vejatorio, entre otro tipo de acciones. Y el hostigamiento sexual en el trabajo, que ojo, esto también, como se podrán imaginar, también se da en la figura jerárquica, ¿sí? Acá solamente voy a comentar cuál es la definición general de hostigamiento sexual en el trabajo. Son actos de connotación sexual o sexista, y con actos nuevamente les pido que pensemos en cualquier tipo de acto, sea una mirada, un comentario, una broma, una imagen que enviamos por WhatsApp, etcétera, hasta los actos más típicos que de repente es un acercamiento físico, ¿no? Que además puede ser de naturaleza sexual, ¿no? O sexista. Lo sexista quiere decir que son aquellos actos que están destinados a forjar estereotipos respecto de que las mujeres y los hombres tienen habilidades, facultades, inclusive lugares que corresponden a cada uno de ellos por eso lo hecho de haber nacido biológicamente así, ¿no? Entonces, un comentario sexista se nos ocurre, por ejemplo, que pensar que las mujeres no pueden desarrollar trabajos de líderes, ¿no? Porque los hombres son mejores para eso, porque de repente son muy emocionales, o porque, o también pensar de repente los hombres no son empáticos, porque por el solo hecho de ser hombres, ¿no? Y con esto, y acá quiero resaltar que estos actos pueden ser ejecutados tanto por un hombre como por una mujer, ¿ok? Un hombre y una mujer pueden ser la persona que comete este acto, como puede ser también la víctima, ¿sí?
Este tipo de actos, además, no son deseados por las personas contra las que se dirigen. Con esto también resalto que no se requiere que exista un rechazo expreso. Puede haber simplemente algún tipo de manifestación que demuestre que no fue deseada la conducta y pueden afectar la situación laboral específica, porque, por ejemplo, por no acceder a ese acto he perdido mi ascenso, he perdido mis vacaciones, he perdido el incremento en mi remuneración, o puede causar un ambiente hostil o intimidatorio, ¿no? Un lugar donde yo siento vergüenza, donde no quiero parar mucho con las personas, etcétera. Como pueden ver, el hostigamiento sexual en el trabajo es un tipo, ¿sí?, de hostilidad laboral. Pero sí quiero recalcar que las acciones a tomar entre este caso, tanto a nivel de sector privado como a nivel de sector público, es un poco distinto de lo que vamos a revisar por ahora, ¿sí? No me voy a concentrar en este punto, pero sí me parece importante tener en cuenta que es un tipo de hostilidad laboral, pero que normativamente tiene un procedimiento con algunas distinciones particulares de ese caso en ambos sectores. Entonces, volviendo al acoso psicológico mobbing, la hostilidad laboral horizontal. Cuando les digo que no hay un procedimiento que esté establecido, así como ocurre con la hostilidad laboral de tipo vertical, me parece importante señalar que el hecho de que no exista un procedimiento previsto legalmente no quiere decir que esos actos no puedan denunciarse. El empleador tiene la obligación, es una recomendación igual, tiene que prever un procedimiento de investigación con garantías mínimas en el que se permita que la persona que está siendo acusada de cometer este acto también pueda ejercer su defensa, que haya una investigación al respecto a fin de determinar los hechos y aplicar las medidas correctivas o sanciones inclusive que correspondan si es que da para el caso. Ahora, pasando al sector público, vamos a ver que normativamente cuando verificamos qué es el acoso moral o sexual, podemos encontrar dos referencias normativas que mencionan esto. Lo primero es el inciso del artículo 98 del Reglamento de Ley del Servicio Civil, que establece como una falta que determina una sanción disciplinaria al acoso moral o sexual. Y además también es importante considerar que el numeral 5 del artículo 8 de la Ley del Código de Ética de la Función Pública establece que es una prohibición ética de la función pública ejercer presiones, amenazas o acoso sexual contra otros servidores o subordinados que afecten su dignidad. Nuevamente, repetimos el tema de la dignidad porque esto es lo relevante, de hecho, como lo señala el Tribunal de Servicio Civil, que vamos a revisar también algunos informes que han emitido al respecto, lo relevante es identificar que existe un acto que afecta la dignidad de la persona para determinar que existe un acoso moral en este caso. Entonces, el primer informe técnico de servir que hace referencia a este tipo de actos es el número 701/2020 y que establece cuándo es que se aplica el régimen disciplinario de la Ley de Servicio Civil ante un caso de acoso moral. Entonces, lo que señala este informe es que acá lo que se busca proteger es la dignidad, el derecho al honor, derecho a la intimidad, derecho a la igualdad, no discriminación y todos los derechos laborales que tengan rango constitucional de los servidores públicos. La falta por acoso moral es una manifestación de conducta inicua o abusiva, y esto me parece importante que lo retengamos. Este informe señala que hay dos tipos de manifestaciones: conducta inicua o abusiva practicada por el empleador, ¿no? El acoso vertical, por un servidor o un grupo de servidores. Y ahí hablamos de horizontalidad, que también puede ser de este tipo de situaciones. Contra otro servidor o grupo de servidores, sea mediante comportamientos, y acá de nuevo ampliando lo que entendamos por comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos, que pueden atentar contra la personalidad, dignidad, integridad psíquica y puedan poner en riesgo la preservación del empleo.
Además, también tenemos el informe técnico número 1642 del 2023, que justamente, volviendo al informe anterior, establece cuál es la definición de conducta inicua y conducta abusiva, señalando lo siguiente. La conducta inicua es aquella que es desarrollada por la entidad, sea un superior jerárquico, por un servidor o un grupo de servidores, y que sea contraria a un trato justo o equitativo, que puede ser comportamientos, palabras, gestos o escritos que puedan atentar contra el libre desarrollo de la personalidad, dignidad y demás derechos nuevamente constitucionales laborales. ¿Y cuál es una conducta abusiva? Cuando hay una extralimitación por parte de este funcionario o funcionaria de sus atribuciones, que afectan los mismos derechos indicados para el caso de la conducta inicua. Este informe también nos señala que es irrelevante que se acredite el rechazo, ¿sí? Eso sí, hace la tingencia de que la Secretaría Técnica, en todo caso, también debe de emitir un informe adicional para ver la tipicidad de este tipo de situaciones, porque es la competente para hacerlo. Además, señala que no es necesario que exista reiterancia, es decir, como lo vimos en el concepto amplio del convenio número 190, no es necesario que esto se produzca más de una vez. Si se produce ya un acto que vulnere la dignidad del trabajador, ya podemos encontrarnos ante un acto de hostilidad. Además, es irrelevante la jerarquía, ¿sí? Esto se puede dar, como ya lo hemos venido repitiendo a lo largo de esta presentación, de forma vertical como horizontal. En este caso, también cuando se hace el informe técnico, la entidad que hace la consulta señala si se pueden aplicar medidas de protección, haciendo referencia a que para el caso de las denuncias por actos de hostigamiento sexual existe una serie de medidas de protección a aplicarse para proteger a la víctima que realiza la denuncia. Lo que se señala en el informe técnico es que las medidas de protección, en este caso por un tema de principio de legalidad, no están previstas, pero sí se pueden tomar en torno al procedimiento al PAT, se pueden tomar medidas cautelares contra los presuntamente infractores, que puede ser la puesta a disposición de la persona a recursos humanos para que haga ciertas labores o la separación temporal de la persona que ha sido acusada mientras dure este procedimiento o cuando lo determine, en cuanto se determine en el PAT. El segundo informe técnico, primero que ratifica ya las definiciones que ha dado este informe del 2023 del lado izquierdo sobre conducta inicua y conducta abusiva, pero también ratifica que no es necesario que exista una reiterancia en el acto para considerar que existe un acto de hostilidad. Basta con que se dé una vez, pero recalca en última instancia que el requisito indispensable, como les digo, es que se verifique que existe una afectación a la dignidad, que existe una afectación a algún derecho laboral constitucional, como en este caso es el libre desarrollo de la personalidad, integridad física o psíquica, y que ponen en riesgo el empleo o degrada el clima de trabajo. Para este caso, no existe una diferencia sobre cómo denunciar ese tipo de situaciones, ya sea horizontal o vertical, a diferencia del régimen privado. Acá lo que vamos a seguir es el PAD, con todas las fases que éste contiene. Una fase de actividades preparatorias que es llevada a cabo por la Secretaría Técnica, una fase que es instructiva, dependiendo del documento de imputación de cargos que resulte de estas actividades preparatorias y una fase sancionadora dependiendo de justamente el informe del instructor. Luego se da la sanción o el archivamiento y se puede ir a la segunda instancia en caso de no encontrarse de acuerdo con la decisión. Dependiendo del tipo de sanción, es que vamos a determinar quiénes son las autoridades competentes para cada una de las fases. Puede ser que esto va a variar según el tipo de sanción, sea una amonestación verbal, escrita, suspensión, que son las propuestas por la Secretaría Técnica una vez finalizadas las actividades preparatorias que hemos visto en el flujograma, y ahí podremos ver cuál es el titular que se encargará de cada una de las siguientes instancias. El primer caso es la serie The Office, la oficina,
El segundo es una película llamada El Diablo Viste la Moda y en este caso es Betty la Fea. Y para temas de mobbing o acoso laboral psicológico, yo les propongo, les recomiendo que vean esta película, que inclusive podríamos analizar si ya no solo es meramente acoso laboral, sino que podríamos hablar inclusive de hostigamiento sexual en el trabajo, bajo lo que nuestra normativa actualmente regula. ¿Por qué? La trama refiere a una persona, que es una mujer, que ingresa a laborar a una mina por los años 80, en donde pues el ambiente evidentemente era mayoritariamente masculino y cómo el grupo, o bueno, un buen grupo de personal de esta mina hace que el ambiente de trabajo sea completamente intimidatorio y hostil para esta persona y otro grupo de señoras que laboraban en esa situación. Esta película se llama North Country. Es bastante buena y bueno, también se las recomiendo para que puedan verla. Y bueno, por último, ya llegando a la parte final de esta charla, no quería terminar esto sin dar algunas recomendaciones, porque lo más importante para este tipo de situaciones no solo es, digamos, la parte reactiva, de cómo yo tengo que reaccionar cuando ocurren este tipo de actos, teniendo el papel de trabajador o de empleador, sino también la parte preventiva. ¿Cómo podemos hacer y fomentar que existan espacios de trabajo que estén libres de cualquier tipo de violencia, según las hemos revisado en esta presentación, para que todos se desarrollen de forma adecuada y libre? Lo primero, y esto va sobre todo para el sector privado, porque para el sector público pues ya tenemos el PAT y todo el procedimiento que debe seguirse para ambos casos, pero para el sector privado sobre todo es crear un procedimiento específico que defina derechos, deberes, instancias, el procedimiento y herramientas, además, para proteger a las personas afectadas. ¿Cómo es que podemos dar esas garantías mínimas y algunos principios para que el procedimiento se pueda dar de forma imparcial, respetando el derecho de defensa, de repente cuidando también la identidad de las personas y obtener un resultado que sea acorde a los hechos del caso? Lo segundo es la capacitación. La capacitación es importante a nivel general, pero me quiero centrar en este caso en focalizar estas capacitaciones a aquellos mandos medios, líderes, funcionarios que tengan equipos a cargo para saber cómo es el procedimiento, saber cómo tratar ese tipo de casos, cómo tratar a una persona que sufre este tipo de casos y, por ejemplo, cómo reconducir, ¿no? ¿Cómo decirle a esa persona que accione ante qué entidad? En el sector privado, de repente yo mismo puedo accionar y levantar esta situación ante recursos humanos. Asimismo, es importante que hayan estas capacitaciones a personas que ocupan cargos de liderazgo, porque justamente son estas personas las que ejercen el ejemplo de la política institucional respecto de los demás trabajadores. Entonces, si yo como empresa o como entidad del Estado tengo una tolerancia cero al acoso laboral, no puedo mantener esa política si mis mandos superiores no son justamente el vivo ejemplo de ello, ¿no? Porque justamente es desde arriba hacia abajo como estas cosas se van replicando. Si es que yo veo que una persona que es jerárquicamente superior a mí actúa hostilizando, haciendo bromas inadecuadas, faltándole el respeto a las personas, probablemente yo sienta que estos actos son tolerados en este espacio de trabajo, con lo cual, pues, de repente si yo replico ese tipo de actos, no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Porque es algo que está siendo avalado por mi superior o superiora jerárquica. Fomentar una cultura de respeto que sea basada en la equidad, la justicia laboral, la inclusión, garantizando un trato justo y tolerante para todos y todas. Y acá también podemos hablar de capacitaciones, pero que ya serían a nivel general, ¿no? Hablar de temas de equidad, temas de diversidad, etcétera. Sensibilizar además sobre la importancia de garantizar que ese tipo de procedimientos respeten ciertas garantías como el debido proceso. Eso quiere decir justamente, como les decía,
que el derecho de defensa debe ser respetado de ambas partes, tanto de la persona que hace, digamos, la acusación, como también de la persona que está siendo acusada, ¿no? Esta persona tiene también derecho a poder ver cuáles son las pruebas que están sustentando el procedimiento, a formular sus descargos, etcétera. Además, también la imparcialidad es bastante importante, que las personas que estén encargadas de llevar las investigaciones, cómo emitir las diversas resoluciones que tengan este procedimiento, no tengan ningún tipo de situación que ponga en duda su imparcialidad. Y por último, también es importante monitorear y evaluar continuamente el impacto de las normas actualmente, sean normas de nuestro sistema legal como normas internas de nuestra entidad, a fin de verificar si estas están siendo efectivas, si estas están justamente atendiendo a la problemática en su integralidad, identificando causas, tendencias y soluciones. Si de repente yo, a través de una evaluación, identifico que existe un ambiente que es intimidatorio, un ambiente general intimidatorio de trabajo en un área específica, probablemente pueda determinar ciertas acciones para reforzar, para sensibilizar más o para dar charlas que sean periódicas a esa área y poder reducir este ambiente intimidatorio, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo les quería hablar el día de hoy. Muchísimas gracias a todas y todos por su atención. Le doy pase a Jimmy. Muchísimas gracias, doctor Osorio. La verdad que muy didáctica su presentación. Hemos tenido muy buenos comentarios. Agradecemos a las poco más de 1.500 personas que nos vienen acompañando en esta tarde. Y bueno, rápidamente quiero compartir algunas de las consultas que nos ha realizado este atento público que hemos tenido el placer de recibirlos hoy. A ver, doctora, le comparto. Em, Cuando se refiere a actos que se dan de forma vertical, ¿esto incluye actos también de inferior jerárquico a superior jerárquico? No, esto incluye únicamente a vertical que va de arriba a abajo. Eso quiere decir que sea mi jefe o jefa directa, como cualquier otra persona que de repente no es la persona que me da órdenes directas, pero que ostenta mayor jerarquía que yo. De Ojo que acuerdo. ahí, Ah, perdón, Jimmy, ujú. que te interrumpa, eso no quiere decir que los actos de hostilidad no puedan darse de manera inversa, ¿sí? Pero ahí no estaremos ante una situación típica conocida como vertical, porque no daba de arriba abajo. Podríamos hablar de algún tipo de situación horizontal en ese caso, iría más, por la razonabilidad de la situación, iría más por ese lado. De acuerdo, doctora. Muchas gracias por la aclaración. Estimada doctora, cuando se habla de locadores de servicio, ¿existen derechos laborales? El no tener horarios ni derechos, ni derechos en lo que corresponde a locadores, eh, como por ejemplo cambiarlos de lugar, o sea, es decir, se podría cambiarles de lugar fácilmente o modificar horarios, es decir, contamos con algunos derechos, es lo que nos manifiesta, entiendo yo, una persona que realiza servicio por terceros, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Ahí, si estamos hablando de locación de servicios, no estamos dentro del ámbito de protección del derecho laboral. Lo que sí me parecería importante señalar es, primero, que para determinar que estamos ante una locación de servicios tenemos que tomar en cuenta que la prestación debe darse de forma autónoma e independiente, lo cual quiere decir que no está sujeto a horarios, no está sujeto, digamos, a un control del tiempo de trabajo, etcétera. Probablemente si estás brindando un trabajo para un tercero, sí vas a tener que firmar probablemente un tareo de ingreso y de salida, que es más por temas de seguridad, ¿sí? Pero lo que ahí hay que ver es, primero, qué cosa es lo que contempla tu contrato de locación de servicios. En caso exista una modificación de horario, que no debería haber una modificación de horario en sí misma, lo que podría hacerse es en todo caso coordinarse qué tipo de entregable y el plazo del tipo de entregable, no tanto el horario en sí mismo, pero bajo ningún esquema esto podría darse de forma unilateral, porque el hecho de que se dé de forma unilateral sería un indicio de que existe un tema de subordinación en la relación. Y bueno, la subordinación es un elemento de la relación de trabajo, no de la relación de locación de servicios, ¿no? Gracias, doctora. Eh, ¿Cómo influye la cultura
organizacional en la frecuencia e intensidad de los casos de acoso, doctora? ¿Cómo influye? Pues justamente creo que sería importante volver a la diapositiva sobre el impacto, ¿no? Porque en un ambiente en donde exista una tasa alta de temas de acoso laboral, van a haber diversas consecuencias, no solo para la persona que lo sufre, como lo mencioné, que va a tener seguramente consecuencias psicológicas, físicas, enfermedades, y que esto obviamente va a tener un impacto respecto a la productividad que pueda tener, sino que también va a tener una consecuencia para el empleador en sí mismo, ya sea por una afectación al ambiente laboral, ya sea por una afectación a la productividad del área, que puede ser cualitativa o cuantitativa, entre otras situaciones, ¿no? Pero definitivamente es una problemática que impacta y tiene un efecto muy perjudicial para cualquier ambiente de trabajo, por lo cual resulta súper importante prevenirla y erradicarla. Gracias, doctora. Nos preguntan también, ¿qué sucede, doctora, en este escenario del hostigamiento, cuando existe hostigamiento laboral durante el periodo de prueba y que muchas veces a raíz de ello se induce al trabajador para que sea despedido dentro de este periodo? ¿A qué? Ahí quisiera, no sé si hay alguna especificación mayor de la pregunta, porque entendería que la situación sería, ¿qué pasa si hay un hostigamiento laboral durante el periodo de prueba? Dentro del periodo de ¿No? prueba. Ujú. La persona que está dentro del periodo de prueba igual tiene los mismos derechos que una persona que ya superó el periodo de prueba, en el sentido de que puede realizar la denuncia correspondiente, ¿sí? A nivel práctico, probablemente nos vamos a ver con una situación un poco más compleja, puesto que si estás dentro del periodo de prueba, no tienes una protección contra el despido, ¿no? Con lo cual, ahí, si es que hay, por ejemplo, si hay algún tema de discriminación a la madre trabajadora, existe un tema de hostilidad y se concluye el periodo de prueba, si tenemos pruebas que se establezcan que hubo discriminación contra la madre trabajadora, sí podemos revertir una decisión en periodo de prueba. Pero, como les digo, es una situación compleja y hay que evaluarla en el caso específico. De acuerdo, doctora, muchas gracias. Otra de las consultas que tenemos para usted es, ¿hasta qué punto es responsable la empresa por actos de hostilidad cometidos entre trabajadores de igual jerarquía, doctora? Es una muy buena pregunta porque en ese caso, si estamos ante un hostigamiento horizontal, lo que va a haber es un procedimiento probablemente conducido por recursos humanos para verificar qué es lo que ocurrió en este caso. Si hubo un acto de hostilidad, un acto vejatorio contra esta persona que está haciendo la denuncia o no. Y en esos casos, lo que la empresa está facultada a hacer es justamente implementar, o bueno, no solo facultad, está obligada a hacer, es la investigación y la sanción de encontrarse responsable a esta otra persona. Gracias, doctora. En lo que corresponde a convocatorias de puestos de trabajo en donde se colocan límites de edad, ¿esto corresponde, doctora, a un acto de discriminación? Lo que habría que ver ahí es la razonabilidad del requisito. Si es que hay algún tema de razonabilidad de por medio, esto podría ser validado, pero si esto se incluye de forma arbitraria, sin que haya ningún tipo de sustento para la naturaleza específica de la función, entonces sí podemos hablar de un tema de discriminación por edad. Ah, de acuerdo, doctora. En lo que corresponde a la investigación y sanción, ¿qué criterios, doctora, deben considerarse para que una sanción sea justa y proporcional? Justamente primero hay que ver la gravedad de los hechos. Voy a poner un ejemplo. Probablemente, pero estoy diciendo probablemente, Ujú. un acto que constituya una broma o un comentario sea menos grave que un acto que ya sea físico, ¿no? Como el golpear a alguien, empujar a alguien, etcétera. Estoy poniéndolo como ejemplo porque siempre hay que ver el caso específico. Entonces, ese es uno de los primeros criterios que hay que tener en cuenta, ¿no? Lo segundo también es la condición particular de la persona que ha sido víctima. Si de repente se ha visto forzada o no a tolerar ciertos comportamientos por la situación, por ejemplo, de jerarquía existente
entre esta persona y la persona que ha emitido o realizado el acto de hostilidad. Hay que ver también la reiterancia. No en todos los casos, pero probablemente una vez más, probablemente va a ser más grave que exista un comportamiento reiterado, hostil de parte de esta persona a que únicamente se haya producido una vez, ¿no? De acuerdo, doctora, gracias. Y es una consulta que la asocio con la que acaba de responder. em, y bueno, obviamente por su expertise nos podría aclarar este punto. ¿Cómo es que se coordinan las acciones internas de una empresa con los procedimientos ante la autoridad laboral, doctora? Bueno, ahí normalmente, o sea, la recomendación, ¿qué pasa si yo soy víctima de un acto de hostilidad? La recomendación siempre en el mundo ideal sería que yo me acerque a esa persona y yo le diga, mira, ha pasado esto, me siento muy incómoda, lo solucionemos, ¿no? Obviamente siempre va a ser la primera recomendación, pero habrán circunstancias, evidentemente, que eso no nos va a ser posible por la situación en la que estamos, por la gravedad de la hostilidad de la que estamos siendo víctimas, etcétera. Entonces, ahí lo que puedes hacer es o ir internamente a tu oficina de recursos humanos y presentar tu cese, emplazamiento de acto de hostilidad, o alternativa, no alternativa, perdóname. A la par, puedes también hacer esta denuncia ante Sunafil. Es tu derecho. Puedes también realizar esta denuncia. Eh, Estratégicamente, yo recomendaría que primero se intente solucionar esto de forma interna. De acuerdo, doctora. Otra interesante consulta que nos comparten es, ¿qué medios probatorios, doctora, son necesarios presentar ante actos de acoso psicológico muy eh, de un gerente a un trabajador, por ejemplo, a fin que ésta sea aceptada, no que la denuncia sea aceptada ante SUNAFIL o Ministerio de Trabajo, de ser el caso? Sí, las pruebas que puedes presentar tanto cuando haces tu denuncia dentro de la misma entidad como ante Sunafil pueden ser de cualquier tipo. Si, por ejemplo, yo tengo fotos de conversaciones, capturas de los correos. De repente también puedo presentar declaraciones de otras personas, ¿no? Que han estado presentes cuando ocurrió la situación. Internamente, inclusive podría poner, si lo hago frente a la empresa, porque esto no lo haría Sunafil, pero si lo hago frente a la empresa, podría decir, quiero que cites a esta persona para que declare verbalmente lo que ha pasado. Si no tengo esa posibilidad, puedo inclusive presentar la declaración escrita, ¿no? Pero todas aquellas documentos o pruebas que te ayuden a corroborar la existencia de la hostilidad deberían ser válidas dentro de este procedimiento, sea en Sunafil como sea dentro de tu empleador. Gracias, doctora, por aclarar ese importante punto también. Em, ¿Qué errores cometen con mayor frecuencia las empresas al abordar denuncias de hostilidad o acoso, doctora? Normalmente el gran problema es que justamente cuando les mencionaba las recomendaciones es que las personas no saben cómo tratar estos temas. Entonces reciben la carta y la dejan por ahí tirada, ¿no? No la responden, no hacen nada y luego va a llegar el día en el que el trabajador o la trabajadora va a decir me doy por despedido, toma tu proceso judicial. Por eso también es súper importante que conozcan cuál es el procedimiento y cuál es el trato y las acciones que corresponden a la empresa. Porque probablemente la persona que ha sido acusada sabe qué está pasando, pero luego llega a esta situación a recursos humanos y yo no tenía ni idea, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que todos los mecanismos y procedimientos estén difundidos y sean conocidos por todos y todas y se contesten en los plazos previstos para ello. Gracias, doctora. ¿Nos puede comentar o precisar, doctora, cuánto es que demora el proceso de investigación desde la fecha que se realiza la denuncia? Porque aquí, más o menos un poquito simplificando las consultas de los participantes, es que demora un poco, ¿no? Un tiempo regular que el denunciado y el denunciante continúan trabajando en el mismo centro laboral. Entonces, ¿cuánto más o menos es el flujo de tiempo, doctora, que tarda? Desde que se interpone la denuncia? Sí, yo ahí respondo primero responderé en base a lo que veo en el sector privado sobre este punto.
y voy a tomar como referencia lo que establece, porque como les digo, para el tema vertical es muy claro, tiene 6 días y ya está. Tú ves si es que se enmendó la conducta o si te das por despedido. Para los temas horizontales, eso no está regulado, pero voy a tomar como referencia lo que establece el procedimiento de sanción e investigación de los actos de hostigamiento sexual en el trabajo. En este caso estamos hablando de unos 15 días de investigación aproximadamente, más otros serán unos 7 días hábiles. Yo calculando, podría tomar como unos 25 días naturales o menos. Eso es un término referencial. Yo considero que lo ideal es que se haga en el tiempo más prontamente y razonablemente posible, porque es cierto que a veces pueden suceder eventualidades, de repente la persona que quiera tomarle la declaración está de vacaciones o la persona que esté siendo acusada está de vacaciones y obviamente yo no puedo iniciar un procedimiento contra alguien si esa persona no está en posibilidad de defenderse, Mm, ¿no? mm. Hay que analizar esas particularidades, pero lo ideal es siempre tratar de manejar el tema de la razonabilidad como un parámetro para regir el tiempo que nos va a tomar realizar esta investigación. Sobre todo también porque en estos casos hablamos de dos personas que van a seguir en contacto, ¿no? A menos que obviamente el empleador pueda tomar algún tipo de medida para proteger a la persona que ha denunciado, que sería lo ideal. Gracias, doctora. ¿Nos puede comentar un poco, doctora, acerca de las buenas prácticas que existen para garantizar la confidencialidad y seguridad de quien presenta una denuncia? Sí, claro, ahí lo que se hace puede ocurrir que se le pregunte a la persona si quiere mantener la confidencialidad o no. Es un tema complejo porque también a la par, como les digo, hay que garantizar el derecho de defensa de la otra persona. Probablemente en la mayoría de casos esa persona que ha sido acusada ya puede sacar en torno a los hechos de quién está haciendo la acusación, pero hay momentos en los que inclusive te pueden pedir que expresamente lo reveles. Igual la idea de estos procedimientos y de la prevención de la violencia en el trabajo es tratar de darle mayor protección a la víctima, ¿no? Entonces ahí se le puede preguntar si desea mantener la confidencialidad o no. También se puede preguntar si desea mantener la confidencialidad de las personas que son testigos o no, porque hay personas que de repente quieren participar, pero por un tema de miedo de que también existe una represalia, no quieren tener l- su identidad revelada. Otro tipo de buenas prácticas supone la regulación expresa de ese tipo de procedimientos, el otorgamiento de estas medidas de protección que, como les digo, para los temas de hostigamiento sexual están previstas legislativamente, como son la suspensión de la persona que ha sido acusada durante el desarrollo del procedimiento o de repente la modificación del lugar de forma temporal hasta que concluya el procedimiento, entre otras que estén destinadas a que durante ese periodo estas dos personas no tengan ningún tipo de contacto. ¿Sí? No solo físico, sino también cualquier tipo de contacto que pueda hacer pues a través de plataformas, etcétera, para justamente evitar que esos espacios se puedan volver revictimizantes a la persona que ha sufrido este tipo de violencia. Gracias, doctora. Bueno, por el expertise que usted tiene, doctora, ¿qué medidas preventivas cree que sean las más efectivas para reducir los casos de hostilidad y acoso en las organizaciones, en las empresas, doctora? Para mí, hay dos cosas muy importantes, ¿no? Lo primero es, como les digo, la capacitación. La capacitación que viene no solo a nivel general, que es un poco promover cuál es la cultura organizacional de respeto, en donde exista equidad, un acceso igualitario de las personas a las condiciones laborales y al desarrollo, que esos serían los temas, digamos, generales, pero también capacitaciones que sean especializadas, sobre todo a las personas que ejercen cargos de liderazgo, que sepan cuál es la política de la empresa, que sepan que son justamente cara y ejemplo de esa política de la empresa y que además sepan cómo llevar ese tipo de procedimientos en caso los recibieran, porque probablemente yo como trabajador o trabajadora no es que voy a ir pues directamente a recursos humanos a presentar mi queja, sino que probablemente yo voy a ir con la persona con la que yo más confianza tengo, que puede ser mi jefa directa, y le voy a comentar, oye, me ha pasado esto, ¿no? Y justamente es ahí donde necesitamos que esa jefa esté capacitada para decirme, mira, Valeria,
puedes hacer esto, 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 ¿no? Y no que me diga, no, Valeria, no, tranquila, eso no es nada, ¿no? Acá no, no, ni denuncies, o sea, que realmente sepan dónde reconducir esto. Y por otro lado, como les digo, la revisión periódica permanente, la ejecución de diagnósticos de repente dentro de la entidad empleadora para ver si el personal se siente seguro en el espacio de trabajo, si ha identificado de repente situaciones de hostilidad laboral en sus áreas a través de tal ejemplo, eso también nos puede dar una fotografía de cómo está mi entidad empleadora hoy por hoy y en qué puntos o en qué áreas yo necesito implementar medidas correctivas o que refuercen la concientización sobre estos temas, ¿no? Entonces, para resumir, yo lo pondría en dos grandes temas: la capacitación, sea general como especializada y focalizada en líderes, y el seguimiento periódico continuo y el diagnóstico de cómo va mi empresa o mi entidad respecto a este tipo de situaciones. Excelente, doctora. Y bueno, pasando ya a la última consulta, doctora, y respetando los tiempos de esta actividad, quisiera que nos pueda comentar eh, qué tendencias o cambios normativos espera nuestro país sobre este tema en los próximos años, doctora, a su entender. Sí, gracias. Yo, como les digo, nosotros tenemos un convenio 190 que ha entrado en vigor desde el año 2023 y que establece una serie de obligaciones a la cual nuestra normativa interna debería adecuarse, ¿no? Como repasamos en lo que es la definición, esta es una definición amplia, general, que abarca todo tipo de violencia en el trabajo y que justamente se esperaría, por ejemplo, como parte de estas adecuaciones, que exista un procedimiento que pueda seguirse para casos de hostilidad horizontal en el sector privado. Esa es una tarea que, por ejemplo, se encontraría pendiente y que podría ser que sea desarrollada a nivel legislativo en los años siguientes. Muchísimas gracias, doctora Valeria Osorio. La verdad que hemos quedado muy a gusto con las explicaciones, con la ponencia que usted ha tenido bien el día de hoy preparar para todos nosotros. Esperamos también que se haya sentido a gusto en este espacio académico. Y lo último, esperamos que quizás podamos contar con su participación en otra oportunidad. Hemos tenido muy buenos comentarios y eso se lo traslado a usted, doctora. Y de esta forma hemos llegado ya a la parte final, agradeciéndole nuevamente a usted y agradeciéndole también a las personas que se han mantenido conectadas esta tarde. Muchas gracias, Jimmy. Muchas gracias a todos y todas por su atención, su participación. Y bueno, yo encantada de participar y compartir otros temas con ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctora. Por último, me lo han hecho saber también, si fuera posible poder compartir el importante material que tenía usted bien hoy, socializar, se lo consulto, doctora, para que los participantes que están consultando mucho queden tranquilos. Sí, no se preocupen. Yo lo que sí voy a hacer es reducir un poco las diapositivas porque por el peso de los videos, sobre todo, no puedo enviar esto por correo a nadie. Entonces voy a eliminar ese contenido y lo demás con gusto se los envío. Excelente. Bueno, ya a nuestro público han oído a nuestra expositora que va a hacer un ajuste en su PPT y en cuanto la doctora me lo comparta, yo se lo socializo. Muchísimas gracias, doctora, nuevamente y hasta otra oportunidad. Que continúe teniendo usted una muy buena tarde. Gracias, hasta luego.